¿Y si te dijera que el mayor secreto de la historia no se perdió, sino que fue ocultado a propósito? Durante siglos, la existencia del Arca de la Alianza fue descartada como una leyenda, un mito sepultado bajo el peso del escepticismo y las arenas del tiempo. Pero, ¿y si la historia que nos contaron no es toda la verdad? ¿Y si el arca fue encontrada, no en un desierto lejano, sino directamente bajo el lugar donde Cristo derramó su sangre, oculta en una cámara sellada, intacta durante 2 milenios y custodiada no por hombres, sino por ángeles? Imagina esto: la sangre de un sacrificio divino sobre el propiciatorio, un ADN sin padre terrenal, y el único hombre elegido para ser testigo de todo, silenciado por un mundo que no estaba listo para escuchar. Esto no es solo arqueología, esto es una profecía cumplida ante nuestros propios ojos, y la verdad es que se suponía que nunca debías saberlo. Un momento. Antes de desenterrar por completo este misterio, si quieres seguir explorando las verdades que nos han ocultado, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa esa campanita de notificaciones, dale a me gusta y comparte, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Nuestra historia no comienza en un laboratorio de alta tecnología, ni en las páginas de una prestigiosa revista académica, sino con un hombre común y corriente, en un día que parecía igual a todos los demás. Sudor en la frente, polvo en la boca, pero una fe inquebrantable ardiendo en su corazón. Su nombre era Ron Wyatt. No tenía títulos formales en arqueología, pero poseía algo mucho más poderoso: una convicción ardiente de que la Biblia era un mapa literal y que Dios todavía hablaba. Impulsado por lo que él describió como un llamado divino, viajó a Jerusalén. No buscaba ni fama ni fortuna, buscaba la verdad tangible, la prueba física de que las historias sagradas eran más que simples relatos. Lo que estaba a punto de encontrar destrozaría su percepción de la realidad. El lugar de su búsqueda estaba cerca del sepulcro del jardín, en la zona que la tradición señala como el Monte Calvario, el Gólgota, el mismo suelo donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. Ron llevaba semanas excavando, una tarea agotadora que se había convertido en una prueba tanto física como espiritual. La mayoría de los días terminaban en frustración, con nada más que fragmentos de cerámica, muros de roca y la duda como compañía. Pero una tarde, mientras despejaba escombros cerca de un afloramiento rocoso, su pequeño equipo tropezó con algo inesperado: una grieta estrecha e irregular en la pared de piedra caliza, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pudiera pasar. El aire se volvió denso y frío mientras se arrastraban hacia el interior, sus linternas cortando una oscuridad palpable, una oscuridad que no había sido perturbada en siglos. El estrecho pasaje se abrió a una pequeña caverna, y entonces el haz de su linterna reveló algo que desafiaba toda lógica. Sobre una losa de piedra tallada descansaba un cofre. Su silueta era inconfundible, un arca rectangular, no inmensa, pero cargada de una presencia sobrecogedora. Su tapa estaba adornada con 2 figuras angelicales, una frente a la otra, con sus alas extendidas hasta tocarse. La descripción coincidía, detalle por detalle, con la del Arca de la Alianza en las Escrituras. Ron cayó de rodillas, pero eso era solo el comienzo del misterio. Justo encima del arca, una fisura recorría el techo de la cueva. No parecía una grieta antigua y erosionada, sino una fractura más reciente. En ese instante, Ron comprendió algo increíble. Esa fisura se alineaba perfectamente con el punto exacto donde la crucifixión debió tener lugar, en la superficie justo encima de ellos, un lugar que él mismo ya había marcado en exploraciones previas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y entonces lo vio. Una sustancia oscura había fluido a través de esa grieta, goteando sobre el borde y manchando la tapa del arca. Era sangre, antigua, seca, pero visible, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que cayó. El simbolismo lo golpeó como una ola. En el antiguo templo judío, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio del arca una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ante sus ojos, estaba la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, descansando sobre ese mismo lugar sagrado. No era un ritual, no era un símbolo, era el cumplimiento, la sangre de Jesús sobre el arca de la alianza. Ron, sin palabras, simplemente lloró. Más tarde relataría que, en ese momento sobrecogedor, seres divinos se manifestaron en la cámara. Ángeles. Le comunicaron que el arca debía permanecer oculta hasta el tiempo señalado por Dios. No debía tomar fotografías ni moverla. Su única misión era dar testimonio. Él obedeció. Selló la cámara y se marchó con una historia tan impactante, tan divina, tan imposible, que solo podía generar dos reacciones: asombro absoluto o un rotundo ridículo. Tiempo después, Ron Wyatt llevó una muestra de esa sustancia seca para que fuera analizada. Según su testimonio, los científicos quedaron atónitos. La sangre contenía solo 24 cromosomas, 23 de la madre y un único cromosoma Y, sin la contraparte de un padre humano. La afirmación era escandalosa, pero se alineaba perfectamente con la creencia de que Jesús nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Ron nunca buscó los reflectores, concedía entrevistas a regañadientes, siempre desviando la atención de sí mismo y apuntando hacia Dios. Se consideraba un simple siervo, un testigo. Murió en 1999 sin ver que el mundo aceptara su descubrimiento. Pero para quienes lo conocieron y para aquellos que han estudiado sus hallazgos, su historia nunca ha dejado de resonar. Si esto es cierto, si el Arca de la Alianza fue realmente descubierta bajo el Gólgota, si la sangre de Jesús de verdad tocó el propiciatorio, entonces estamos hablando del hallazgo arqueológico más importante de la historia humana. Un descubrimiento que conecta el antiguo pacto con el nuevo, que valida las escrituras no solo en espíritu, sino en un hecho físico y tangible. Un hecho que transforma la fe ciega en un cumplimiento literal. Pero aquí surge la verdadera pregunta. Ron Wyatt no era un académico famoso, ni un arqueólogo de renombre mundial. No tenía el respaldo de grandes instituciones ni de patrocinadores poderosos. Era un hombre sencillo, humilde, de voz suave, con las manos callosas y un corazón lleno de fe. Trabajaba como anestesista en un hospital local en Estados Unidos. Para la mayoría era alguien ordinario, pero para Dios estaba disponible. El viaje de Ron no comenzó con ambición, sino con oración. Durante años estudió la Biblia con una profundidad asombrosa, levantándose a menudo antes del amanecer para meditar en las Escrituras. Para él, las historias de la palabra no eran meros cuentos, eran mapas de ruta. Creía que cada palabra era literal y verdadera. Donde otros veían alegorías, Ron veía coordenadas. Donde otros dudaban, Ron creía. No perseguía titulares, perseguía a Dios. En la década de 1970, tras mucha oración y una convicción personal inquebrantable, Ron sintió que el Espíritu lo guiaba a Oriente Medio, no como turista, sino como descubridor. Con su Biblia en una mano y una pala en la otra, comenzó a viajar a Israel y a las regiones circundantes en busca de lugares bíblicos perdidos. Estaba convencido de que el Arca de la Alianza estaba oculta, y no en cualquier lugar,
sino bajo el sitio exacto de la crucifixión de Jesús. Amigos y colegas pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Algunos le advirtieron con amabilidad que no se dejara llevar por la fantasía. Otros se burlaron abiertamente, pero Ron perseveró. Vendió posesiones para financiar sus viajes. Tomó licencias sin sueldo de su trabajo. No pidió donaciones ni lanzó campañas. Simplemente obedeció a lo que creía que Dios le estaba pidiendo. Ron no era perfecto y nunca afirmó serlo. Cometió errores. Enfrentó críticas feroces, pero a través de todo mantuvo un corazón humilde. Cuando la gente lo cuestionaba, no discutía. Cuando lo acusaban de mentir, no contraatacaba. Simplemente continuaba haciendo la obra a la que sentía que Dios lo había llamado. Su vida de oración era profunda y constante. Oraba antes de cada excavación, cada viaje, cada decisión. Ayunaba. Buscaba la voluntad de Dios, no la suya. Sus diarios estaban llenos de plegarias, confesiones y súplicas de guía. Una vez dijo que su mayor deseo no era encontrar el arca, sino ser encontrado fiel. Sus supuestos descubrimientos no se limitaron al arca. Afirmó haber encontrado varios otros sitios bíblicos, como el lugar del cruce del Mar Rojo, el verdadero monte Sinaí en Arabia y los restos del arca de Noé en Turquía. Cada afirmación provocaba una nueva ola de controversia, pero Ron nunca pareció afectado por la opinión del mundo. Le preocupaba más la de Dios. Cuando Ron descubrió la cueva bajo el Gólgota, no reaccionó como un hombre ansioso por la atención. Lloró, tembló, estaba abrumado. Comprendió el peso de lo que había visto y también supo que no le correspondía a él revelarlo al mundo. No todavía. Según su relato, los ángeles que se le aparecieron en ese momento le instruyeron a no remover el arca, a no publicar las pruebas, a no hacer que la historia se tratara de él. Le dijeron que el arca sería revelada por Dios a su debido tiempo. Ron obedeció, selló la cueva, no publicó fotos, no vendió la historia, simplemente contó la verdad y confió el resto a Dios. Muchos lo descartaron. Algunos lo acusaron de fabricar toda la historia, pero quienes lo conocieron personalmente describen a un hombre diferente. Hablan de alguien gentil, honesto y profundamente devoto de Dios. Vieron la carga que el descubrimiento supuso para él, no como la de un hombre que se regodea en la gloria, sino como la de alguien agobiado por una responsabilidad sagrada. Ron continuó viajando y compartiendo lo que había visto. Daba charlas no para impresionar, sino para despertar conciencias. Creía que el tiempo era corto, que la gente necesitaba prepararse, y creía que Dios le había mostrado estas cosas no para generar debate, sino para inspirar arrepentimiento. Murió discretamente en 1999, sin fanfarrias, sin grandes ceremonias. Solo un siervo fiel que volvía a casa. Pero su historia no murió con él. Se difundió en voz baja al principio y luego más ampliamente. Y ahora, décadas después, continúa encendiendo preguntas, curiosidad y convicción en los corazones de muchos. ¿Por qué Dios eligió a Ron Wyatt? No era el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más cualificado, pero estaba dispuesto. Y a veces eso es todo lo que Dios necesita. En un mundo lleno de expertos, Dios eligió a un hombre con una pala y una Biblia, un hombre que diría sí, un hombre que todavía creía en los milagros, un hombre que caminaba por fe, no por vista. La vida de Ron Wyatt nos recuerda que Dios no necesita a los perfectos, solo a los obedientes. Y que quizás las verdades más extraordinarias se revelan a las personas más ordinarias. Porque cuando el cielo confía un misterio a un hombre, no busca credenciales, busca fe. El hallazgo del arca fue lo suficientemente impactante, pero lo que Ron Wyatt vio a continuación desafiaba toda comprensión.
Mientras estaba arrodillado ante el cofre de piedra en la oscura caverna, algo por encima llamó su atención, esa larga y estrecha grieta que atravesaba el techo de la cámara. No era una fractura aleatoria, parecía apuntar directamente hacia abajo, justo sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Wyatt calculó más tarde que la grieta en la roca se alineaba con precisión milimétrica con la ubicación de la crucifixión de Cristo, el Gólgota, justo encima de la cueva. Fue una revelación escalofriante. Según las Escrituras, cuando Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Podría ser esta grieta el resultado de ese momento cataclísmico? ¿Pudo la sangre de Cristo, derramada por toda la humanidad, haber fluido a través de esta fisura en la roca y aterrizado en el propiciatorio? Al examinar la base de la grieta, encontró esa sustancia oscura y seca, casi ennegrecida por la edad. No era un simple goteo. Parecía como si un torrente de sangre se hubiera derramado siglos atrás, manchando la tapa misma del arca. Wyatt recogió muestras de la sustancia y las llevó para su análisis. Los resultados, de ser ciertos, son nada menos que un milagro. La sangre contenía solo 24 cromosomas, 23 de la madre y un único cromosoma y no identificable, sin padre terrenal, sin linaje genético de un hombre. Esto hacía eco de lo que los evangelios habían declarado desde el principio: Jesús nació de una virgen. Pero el significado más profundo no estaba solo en la sangre, sino en lo que la sangre tocó. Según Levítico 16, una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel entraba en el lugar santísimo. Llevaba la sangre de un animal sin mancha y la rociaba sobre el propiciatorio del arca. No era un gesto menor. Era el ritual sagrado que simbolizaba el perdón de los pecados de la nación. Hebreos 9, en el Nuevo Testamento, establece una conexión poderosa. Dice que Jesús no entró en un santuario hecho por hombres con sangre de machos cabríos o becerros, sino que entró en el santuario celestial con su propia sangre, obteniendo redención eterna para nosotros. Él fue el sumo sacerdote final, el Cordero de Dios. Ahora, si hemos de creer el descubrimiento de Wyatt, Jesús no solo cumplió el ritual espiritualmente, puede que lo haya cumplido físicamente. Su propia sangre, goteando desde la cruz, podría haberse filtrado a través de la tierra y aterrizado en el propiciatorio de la misma Arca de la Alianza. Tal como el antiguo ritual lo había prefigurado durante siglos, la sombra se encontró con la sustancia. El símbolo se encontró con su cumplimiento. El acto de misericordia y expiación no solo fue declarado en el cielo, fue sellado en piedra sobre la tierra. El simbolismo es abrumador. El arca, escondida durante generaciones, preservada bajo el Gólgota, esperando al Cordero de Dios. Y en el momento exacto de su sacrificio, la sangre que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, pudo haber clamado desde el mismísimo propiciatorio. No por venganza, sino por perdón. No por juicio, sino por gracia. Esto es más que un ritual, es una intersección divina, un momento en que el cielo y la tierra colisionaron, cuando la profecía y la arqueología se encontraron, cuando todo a lo que apuntaba el Antiguo Testamento alcanzó su cumplimiento en una última gota de sangre. Y sin embargo, casi nadie conoce esta historia. ¿Por qué? Porque no se trata de espectáculo, se trata de rendición. El arca nunca fue concebida para ser una pieza de museo, siempre se trató de la presencia de Dios entre su pueblo, y si la sangre de Jesús la tocó, entonces esa presencia ha sido restaurada eternamente, no a través del sacrificio de animales, sino a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Durante siglos, el propiciatorio estuvo oculto detrás de un velo en el templo. Solo un hombre, una vez al año, podía entrar y contemplarlo. Pero cuando Jesús murió, ese velo se rasgó en dos. El acceso fue concedido, la expiación fue consumada, y tal vez,
Solo tal vez su sangre cayendo sobre ese mismo asiento fue el sello final del cielo. Esto no es solo un hallazgo arqueológico, es una realidad espiritual. El arca puede haber estado enterrada, pero la misericordia sigue fluyendo. La piedra puede estar sellada, pero la sangre todavía habla. Y si esto es cierto, entonces el mundo debe preguntarse, ¿qué más prueba necesitamos de que Jesús es exactamente quien dijo ser? El sumo sacerdote, el cordero, el rey y aquel cuya sangre no solo cubre el pecado, sino que lo lava por completo. Los resultados de las pruebas dejaron a los científicos en silencio. Ron Wyatt había hecho analizar la sustancia seca recuperada de la grieta de la cueva, la sangre que él creía que era de Jesucristo, en un laboratorio de Jerusalén. Cuando los técnicos completaron su evaluación inicial, le preguntaron a Wyatt, ¿de quién es esta sangre? Porque no era normal, ni de lejos. La sangre humana, como sabe cualquier estudiante de biología, contiene 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Pero esta muestra tenía solo 24, 23 de la madre y un único cromosoma Y. Sin contribución genética de un varón humano, sin padre registrado, sin explicación terrenal. Esto dejó atónitos a los analistas. Cuando le preguntaron cómo podía existir tal estructura genética, Wyatt les dijo, esta es la sangre de vuestro Mesías. Hagamos una pausa, porque esto no es solo extraño, es científicamente imposible. Un cromosoma, y determina el género masculino, pero tener solo 24 cromosomas con un único Y viola todo lo que entendemos sobre la biología humana. Sería un misterio incluso hoy, con la secuenciación genómica avanzada. En aquel entonces era inconcebible. En los evangelios se nos dice que Jesús nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, plenamente Dios, plenamente hombre. Los cristianos siempre han creído esto por fe, pero ¿y si Dios también dejó una evidencia biológica? Una evidencia que desafiaría a la ciencia y apuntaría a un origen divino. Las implicaciones son asombrosas. En Lucas 1:35, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora considera la ciencia. Si María aportó 23 cromosomas y el Espíritu Santo, Dios mismo, proporcionó el número 24, un cromosoma Y, entonces Cristo era genéticamente varón, pero sin un padre terrenal. Ningún hombre vivo tiene un ADN así. Nadie en la historia. Ningún laboratorio puede fabricar este patrón. Ninguna mutación o defecto genético puede imitarlo. Se encuentra fuera del orden natural. Se distingue, al igual que aquel cuya sangre pudo haber sido. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesucristo no solo era espiritualmente divino, sino biológicamente único, que su nacimiento no fue solo un milagro de fe, sino un milagro de la creación misma, que la mano de Dios hizo algo que la ciencia todavía no puede explicar. Los escépticos argumentan que la prueba no puede ser verificada, que el origen de la muestra no puede confirmarse, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué alguien fabricaría un ADN como este? ¿Quién podría? ¿Y qué ganarían? Si los resultados hubieran sido manipulados, habrían sido más creíbles, no menos. En cambio, son tan extraños que han sido en gran parte desestimados, demasiado imposibles para ser tomados en serio. Y sin embargo, aquí estamos, con la historia de un hombre que afirmó haber encontrado el Arca de la Alianza, que vio sangre seca sobre ella, que recogió esa sangre y la hizo analizar, y que se fue con la prueba de que esa sangre no provenía de ningún ser humano ordinario. ¿Prueba esto todo? No, pero plantea una pregunta tan fuerte que resuena en el silencio de la duda. ¿Quién tiene sangre así? ¿Quién no tiene padre terrenal, pero porta el cromosoma IA? ¿Quién coincide con la profecía en carne, sangre y ahora, posiblemente, en ADN? Solo una persona en toda la historia humana ha reclamado tal origen.
Solo un nombre se encuentra en la encrucijada de la ciencia y la divinidad: Jesús. Creas en Wyatt o no, aceptes la prueba o la cuestiones, la historia en sí misma sigue apuntando a algo más grande, no al ego de un hombre, sino al sacrificio de un Salvador. Puede que la ciencia no pueda explicar esta sangre, pero la fe no siempre espera a la ciencia. A veces la fe corre por delante porque ve lo que la lógica no puede. Y tal vez, solo tal vez, esta es la manera de Dios de recordarnos: dejé una marca, dejé un testigo. Mi hijo fue real, su sangre fue real. Y habla incluso ahora. Para aquellos dispuestos a escuchar, la evidencia podría estar ya aquí. Y si esa sangre es realmente lo que Ron Wyatt dijo que es, entonces el cielo ha tocado la tierra de una manera que el mundo todavía no está preparado para aceptar. Para entender la magnitud de esto, debemos retroceder en el tiempo. El arca no era un simple cofre de oro. Era el trono de Dios en la tierra, un punto de encuentro entre el cielo y la humanidad. Un recipiente tan sagrado que quienes lo tocaron indebidamente cayeron fulminados. Y ahora, según Ron Wyatt, ha sido encontrada. Pero, ¿qué es realmente el arca? ¿Qué contenía? ¿Por qué Dios la diseñó? ¿Y por qué es tan crucial tanto entonces como ahora? La Biblia nos dice que el arca estaba hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro y coronada por una tapa llamada el propiciatorio. Sobre ese asiento se erigían 2 querubines, ángeles de oro con las alas extendidas el uno hacia el otro, formando lo que parecía un trono. Pero no era solo simbólico, era literal. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:22, «Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio». Dentro del arca había 3 objetos sagrados: las tablas de los 10 mandamientos, el pacto de Dios escrito por su propia mano, una urna de oro con maná, la provisión sobrenatural de Dios en el desierto, y la vara de Aarón que floreció, un símbolo de la autoridad divina y de la vida que surge de la muerte. Cada objeto era una historia, un testimonio, una revelación. Los 10 mandamientos mostraban la ley de Dios. El maná mostraba su provisión, la vara mostraba su poder, pero el arca en sí era más que lo que contenía. Era el estrado de los pies del trono de Dios. En el antiguo tabernáculo, el arca se encontraba dentro del lugar santísimo, la cámara más interna, oculta tras un velo. Solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar, y solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Con manos temblorosas, rociaba la sangre de un animal sin mancha sobre el propiciatorio para expiar los pecados de la nación. Estar ante el arca era estar en la presencia de Dios. El arca nunca fue una reliquia, nunca fue para ser adorada, pero era peligrosa, santa, intocable. Cuando los israelitas la movían, debían transportarla usando varas, sin tocarla directamente. Cuando Usa extendió la mano para estabilizar el arca mientras era transportada en un carro, fue fulminado al instante. 2 Samuel 6:7. Así de serio era el asunto. Ahora imagina esto. Ron Wyatt afirma haber encontrado esa misma arca, enterrada bajo el lugar de la crucifixión, todavía descansando en una cámara sagrada, intacta, preservada, custodiada por ángeles. No una leyenda, no una metáfora, real. Y sobre ese propiciatorio de oro, sangre, no cualquier sangre, sino la sangre que Wyatt creía que pertenecía a Jesús mismo. Piénsalo. El sumo sacerdote rociaba sangre en el arca una vez al año para cubrir simbólicamente los pecados del pueblo. Pero si la sangre de Jesús aterrizó en el propiciatorio real, entonces el símbolo se convirtió en realidad. La sombra se convirtió en sustancia. Hebreos 9:12 nos dice que Cristo entró en el lugar santísimo una vez para siempre por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. El versículo 24 dice que no entró en un santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Pero,
¿Y si Dios también permitió que su sangre tocara el trono terrenal, escondido para un momento como este? Las implicaciones son sobrecogedoras. El arca era un asiento de juicio, pero también de misericordia. Revelaba la brecha entre el hombre pecador y el Dios santo, y apuntaba a aquel que construiría el puente sobre esa brecha. Ahora, en esta era moderna de escepticismo y distracción, el arca podría ser la forma en que Dios grita una vez más: todavía soy santo, todavía estoy aquí, todavía habito entre mi pueblo. Durante generaciones, la gente ha buscado el arca como si fuera un artefacto perdido de una película. Pero quizás Dios no quiso que se encontrara hasta ahora. Quizás esperó un tiempo en que su redescubrimiento nos recordara que su trono no ha sido movido, que su misericordia todavía está disponible. El arca de la alianza no es solo historia, es profecía, es un mensaje, es un espejo. Nos muestra quiénes somos, quién es Dios y qué ha hecho Jesús para volver a unirnos. Estar ante el arca fue una vez un privilegio reservado solo para el sumo sacerdote. Pero ahora, gracias a Jesús, Hebreos 4:16 nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que, si el arca ha sido verdaderamente encontrada, que no se convierta en un ídolo o un espectáculo. Que sea un llamado, un despertar, un recordatorio de que Dios sigue en su trono, sigue siendo santo, sigue siendo misericordioso y está llamando a su pueblo de vuelta a Él. El redescubrimiento del Arca de la Alianza podría parecer una historia de tiempos antiguos o el argumento de una película de Hollywood. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si su momento, su reaparición, no es solo una coincidencia, sino una cita profética? A lo largo de las Escrituras, el arca jugó un papel central en el viaje espiritual de Israel. Pero, aún más importante, los profetas de la antigüedad señalaron un tiempo en que el arca ya no sería el foco, porque Dios mismo moraría entre su pueblo de una manera nueva y profunda. En Jeremías 3:16, el Señor habla a través del profeta y dice algo sorprendente. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué diría Dios esto? Porque lo que el arca una vez representó, su presencia, su ley, su misericordia, ya no estaría confinado a una caja de oro. Se acercaba el tiempo en que el Espíritu de Dios moraría directamente en su pueblo. Sin embargo, para que esta profecía se cumpla, el arca debe primero reaparecer. La gente debe recordarla una última vez antes de que el cambio sea completo. Isaías 66:1 nos da más perspectiva. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Esto no es solo poético, es profético. Dios está declarando que su gloria no puede ser contenida en templos u objetos. Él busca corazones. Pero la reaparición del arca en nuestro tiempo podría ser el último recordatorio de Dios, de su santidad, y una advertencia final antes de su regreso definitivo. Luego está Apocalipsis 11:19, un versículo a menudo pasado por alto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En una visión de los últimos tiempos, Juan ve el arca, no solo la de la tierra, sino la del cielo. La conexión es clara. La realidad celestial y la sombra terrenal están vinculadas, y la aparición del arca en el cielo señala juicio, transición y manifestación divina. Podría ser que Dios esté reflejando el cielo en la tierra, que mientras el mundo desciende al caos, al engaño y a la ceguera espiritual, Él esté sacando a la luz este símbolo de su pacto largamente oculto, no para ser adorado, sino para despertarnos.
El momento es crítico. Vivimos en una era donde la tecnología, la política y las religiones mundiales colisionan a una velocidad sin precedentes. Las conversaciones sobre un tercer templo en Jerusalén continúan creciendo. Las tensiones aumentan en Oriente Medio. La decadencia moral se extiende globalmente. Y en medio de esto, el arca podría estar resurgiendo, no como un arma, no como una reliquia, sino como una señal, un marcador divino. Su revelación podría significar que el capítulo final está comenzando. Jesús advirtió en Mateo 24 que antes de que llegue el fin, el Evangelio sería predicado a todas las naciones. El arca, ahora posiblemente redescubierta, es un testimonio no solo del antiguo pacto, sino también del nuevo. Conecta a Moisés con Cristo, la ley con la gracia, la sombra con la sustancia. Joel 2 también habla de los últimos días. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Es este uno de esos prodigios? ¿Podría la aparición del arca ser un precursor de un avivamiento global o de un juicio global? Si Jeremías dice que el arca ya no será recordada y Apocalipsis dice que aparece de nuevo en los días finales, entonces el arca es tanto un puente como una campana, un puente entre pactos y una campana que anuncia la llegada del Rey. Estaba oculta, sí, pero quizás fue por diseño de Dios. Quizás el mundo no estaba preparado. Pero ahora, en esta generación de inquietud, confusión y sequía espiritual, quizás ha llegado el momento. Quizás Dios le está diciendo al mundo: miren de nuevo mi pacto, recuerden lo que hice y prepárense para lo que estoy a punto de hacer. El arca no es solo un descubrimiento arqueológico, es un anuncio divino, y su momento puede ser la profecía más ruidosa hasta ahora. Con toda la evidencia, los testimonios y el peso espiritual detrás del redescubrimiento del arca, uno esperaría titulares en todo el mundo, noticias de última hora, informes especiales, debates, investigaciones. En cambio, ha habido un silencio ensordecedor. ¿Por qué? Algunos dicen que es simplemente demasiado increíble para creerlo. Una historia demasiado escandalosa, demasiado ligada a la fe, demasiado empapada en el misterio divino como para que los medios seculares la toquen. Otros creen que hay algo más en juego, una supresión intencional, una resistencia espiritual contra la verdad. Las afirmaciones de Ron Wyatt han sido ridiculizadas por muchos, incluso dentro de la comunidad religiosa. Los arqueólogos convencionales lo llamaron un explorador marginal. Los periodistas lo descartaron como un aficionado. Y, sin embargo, ninguno de ellos pudo demostrar que estaba equivocado. Simplemente no querían considerar que pudiera tener razón. Los medios de comunicación persiguen el espectáculo, pero cuando se enfrentan a una historia que podría sacudir todos los cimientos religiosos, políticos y científicos, de repente el silencio es absoluto. El descubrimiento del arca no es un titular conveniente. No vende productos, exige arrepentimiento, fuerza una confrontación con lo sobrenatural. Los críticos argumentan: ¿por qué no hay fotos? ¿Por qué no hay imágenes en vivo? Pero quienes escuchan el relato de Ron entienden que seres celestiales le dijeron que el arca no debía ser expuesta hasta el tiempo de Dios. Solo eso la haría inaccesible para el entretenimiento. Ángeles custodiando una reliquia oculta. Ningún medio de comunicación se atreve a tocar eso. Y no olvidemos la guerra espiritual que rodea este descubrimiento. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales. ¿Qué mejor manera de operar para la oscuridad que mantener a la humanidad ciega a uno de los recordatorios más sagrados del pacto de Dios? Considera esto: si el arca se colocara hoy en un museo, ¿el mundo la adoraría o caería de rodillas en reverencia a aquel a quien señala? El silencio es una señal.
revela la incomodidad que el mundo tiene con lo sagrado, porque aceptar el arca es aceptar al Dios del arca. Creer que la sangre tocó el propiciatorio es creer que Jesús fue verdaderamente el Cordero de Dios. Los poderes seculares dudan, las instituciones religiosas lo evitan, el mundo parpadea y mira hacia otro lado, y sin embargo hay voces que se niegan a callar. Defensores de la historia de Ron Wyatt han creado pequeños documentales, escrito libros y organizado reuniones clandestinas. Siguen surgiendo testimonios de otros que experimentaron la presencia divina cerca del lugar, pero su alcance sigue siendo limitado, suprimido no solo por el sesgo mediático, sino por la ceguera espiritual. Jesús dijo en Juan 3:19, «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Vivimos en una época en la que las mentiras se vuelven virales y la verdad se filtra. Pero ni siquiera los filtros pueden borrar la realidad divina. Quizás no has oído hablar del arca porque el mundo no está listo para escuchar. O quizás, solo quizás, es porque el enemigo de la verdad está haciendo todo lo que está en su poder para mantenerla oculta. Pero la verdad tiene una forma de abrirse paso. Ron Wyatt nunca pidió fama. No intentó publicar sus hallazgos en revistas importantes. Simplemente obedeció a lo que creía que Dios lo había llamado a hacer. Y esa obediencia, aunque silenciosa, habla más fuerte que todo el ruido mediático del mundo. Podría ser que hemos estado demasiado distraídos para darnos cuenta que Dios está susurrando en medio del ruido y solo aquellos que silencian sus almas pueden oír. ¿Está el mundo espiritualmente ciego o simplemente tiene miedo? Porque una vez que se levante el velo y se abrace la verdad, nada volverá a ser igual. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que el cielo está esperando. Aquí es donde dos mundos chocan. Si el arca de la alianza representa el antiguo pacto y la cruz representa el nuevo, entonces lo que Ron Wyatt pudo haber encontrado es el punto donde ambos se cruzan en perfecta armonía divina. Imagínalo, el arca, el trono de Dios en la tierra, la guardiana de su ley, descansando directamente debajo del lugar de la crucifixión de Cristo, una grieta en la roca, sangre goteando. Esto no es una imagen poética, es real. La sangre divina de Jesús fluyó a través de una fractura en la piedra y aterrizó sobre el propiciatorio, exactamente donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año en el día de la expiación. En Levítico 16, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para ofrecer sangre ante el arca, expiando los pecados del pueblo. Pero Hebreos 10 revela la imagen completa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús no solo cumplió el ritual, le puso fin. No ofreció sangre anualmente, la ofreció una vez para siempre. Romanos 3:25 habla claramente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo que el antiguo pacto prefiguraba, Jesús lo cumplió. El arca contenía las tablas de la ley condenaba, mostraba el fracaso de la humanidad. Pero la sangre en el propiciatorio silenció la condenación. En lugar de juicio, hubo misericordia. En lugar de ira, gracia. Y ahora de la manera más simbólica imaginable, la mismísima sangre de Cristo descansa sobre el objeto que una vez contuvo la ley. Los teólogos llaman a esto tipología profética, pero esto es más que teoría. Es una intersección de tiempo, símbolo y salvación. El arca bajo la cruz transmite un único mensaje. Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Dios escribió su ley en piedra, pero a través de Jesús la escribe en los corazones. El arca es santa, la cruz es redentora, pero juntas forman la imagen más completa del plan de Dios. Un plan que reconcilia la justicia con la misericordia. Bajo el antiguo pacto, el pueblo se quedaba fuera del velo.
Solo el sumo sacerdote podía entrar, pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó. El acceso fue concedido. El propiciatorio ya no estaba encerrado, estaba abierto a todos. Si el descubrimiento de Ron Wyatt es cierto, entonces no es solo arqueológico, es teológico. No se trata de reliquias, se trata de redención. Piensa en el simbolismo. Jesús, el Cordero de Dios, crucificado sobre el arca, el mismo lugar donde la presencia de Dios una vez habitó en truenos y fuego. Su sangre no rociada por manos humanas, sino derramada directamente por diseño divino. Él se convirtió en el sumo sacerdote final, se convirtió en el sacrificio expiatorio, se convirtió en el puente entre lo antiguo y lo nuevo. Algunos dicen que es coincidencia, pero con Dios no hay coincidencias, solo pacto. Este descubrimiento resuena a través de los siglos, grita el Evangelio, confirma la palabra y no deja lugar a dudas. Jesús es exactamente quien dijo que era. El propiciatorio una vez requirió la sangre de toros y machos cabríos, ahora lleva la sangre eterna del Hijo. En el Antiguo Testamento, un hombre se acercaba con temor. En el Nuevo Testamento, todos podemos venir con audacia porque Jesús no cubrió el pecado, lo quitó. El arca no es solo una caja, es un trono. La cruz no es solo una muerte, es una victoria. Y los dos juntos son el Evangelio hecho visible. Si el relato de Ron Wyatt es siquiera cercano a la verdad, entonces Dios ha corrido el telón no solo sobre una reliquia antigua, sino sobre el corazón de su plan. Un trono de justicia se encontró con la sangre de la misericordia. Un símbolo de la ley fue tocado por la gracia, y a través de ello, al mundo se le ofreció algo inimaginable: perdón, vida eterna y unión con Dios. El arca bajo la cruz no es solo un descubrimiento, es una declaración, y nos está llamando a creer. Pero la historia de Ron Wyatt tiene un último giro, uno que lo cambia todo. Él no solo encontró el arca, se encontró con algo mucho más misterioso. Afirmó que mientras estaba de pie ante el cofre dorado, asombrado y temblando, no estaba solo. Según su testimonio, seres celestiales estaban presentes en la cámara. Ángeles. No eran visiones ni sueños, eran reales, resplandecientes, radiantes, pero llenos de paz y autoridad. Y estos ángeles le dieron a Ron un mensaje que nunca olvidaría. El arca no debía ser tomada, no debía ser transmitida, no debía ser expuesta, no todavía. Le dijeron claramente: el tiempo aún no ha llegado para que el arca sea revelada al mundo. Se le instruyó que la dejara donde estaba, que sellara la cámara y que esperara el tiempo de Dios. ¿Por qué el cielo escondería tal descubrimiento? ¿Por qué dejar al mundo en la oscuridad? La respuesta reside en la naturaleza misma del arca. No es solo un artefacto, es un trono, un símbolo de autoridad divina, y las cosas divinas no deben ser manejadas como piezas de museo. El arca siempre ha estado asociada con instrucciones estrictas, protocolo sagrado e inmensa responsabilidad. Los ángeles lo dejaron claro: cuando sea el momento adecuado, el arca será revelada, no por el hombre, sino por Dios. Wyatt obedeció. No tomó fotos, no la sacó. Se fue solo con su testimonio y la misión de preparar al mundo. Para algunos, esto genera dudas. ¿Por qué no habría evidencia? ¿Por qué no descubrirla y silenciar a los escépticos? Porque a veces Dios esconde lo que es santo hasta que los corazones están listos. Porque la fe debe venir antes que la vista. Y porque el tiempo de Dios nunca es apresurado por la presión del hombre. El patrón es bíblico. En los días de Moisés, el arca guiaba al pueblo solo cuando Dios decía: muévanse. En los días de David, manejar mal el arca condujo a la muerte. En los días de Jeremías, el arca fue escondida, no perdida, sino ocultada para un día futuro. Ron Wyatt creía que ese día se acerca, pero aún no ha llegado. Algunos sugieren que el arca será revelada durante una crisis global,
un momento en que la humanidad esté desesperada por respuestas. Otros vinculan su revelación con la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, cumpliendo líneas de tiempo proféticas. Aún otros creen que el arca jugará un papel en el avivamiento de los últimos tiempos o incluso en el regreso de Cristo. Pero hasta entonces permanece donde está, enterrada, protegida, esperando. Las palabras de los ángeles no fueron una negación, fueron un aplazamiento. Y en ese aplazamiento hay un propósito. El arca, como la verdad misma, no será revelada por la fuerza o la fama, sino por revelación divina. Así que la pregunta ya no es, ¿la encontró Ron? La pregunta es, ¿cuándo la revelará Dios? Y cuando llegue ese día, cuando el mundo vea lo que ha estado oculto, ¿estaremos listos? ¿Temblaremos de asombro? ¿Nos inclinaremos en arrepentimiento? ¿Reconoceremos la santidad que una vez ignoramos? Hasta entonces, el arca permanece como un testigo silencioso, cubierta de polvo, sellada en piedra, custodiada por ángeles, esperando el momento perfecto de Dios. Durante siglos, se creyó que el arca de la alianza estaba perdida, su misterio enterrado bajo capas de tiempo y tradición. Pero, ¿y si su redescubrimiento es más que un titular arqueológico? ¿Y si es una señal profética final, una campana de alarma divina para un mundo al borde del caos? Mira a tu alrededor. Las señales están por todas partes. Las guerras estallan con una velocidad aterradora. Los terremotos sacuden los cimientos. La moralidad se derrumba. El engaño inunda los medios de comunicación y los púlpitos por igual. El tejido mismo de la verdad se está desmoronando, y en medio de esto se encuentra el arca. No es una coincidencia. En Mateo 24, Jesús advirtió que en los últimos días habría guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, terremotos en diversos lugares. Pero todo esto, dijo, es principio de dolores. También dijo que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Ron Wyatt no solo encontró una caja antigua, pudo haber descubierto la llamada de atención final del mundo. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla de una gran apostasía, de la iniquidad, de la revelación del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Podría la revelación del arca amenazar ese engaño? ¿Podría exponer las mentiras que están preparando a la gente para seguir a un falso Salvador? ¿Y qué hay de Joel 2? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El redescubrimiento del arca no trata solo de historia, trata de urgencia, trata del tiempo, trata de la cuenta regresiva. El arca, una vez la pieza central de la adoración, sellada y enterrada, ahora puede estar resurgiendo para marcar un cambio en la historia espiritual. Estuvo en el centro del antiguo pacto, ahora resuena a través del nuevo. ¿Podría Dios estar usando su redescubrimiento para despertar corazones dormidos, para llamar a la iglesia a salir del compromiso, para recordar a las naciones que la santidad todavía importa? Esto no es un cuento de hadas, no es ficción, es un desafío, una convocatoria, una advertencia. Cuando se dieron los 10 mandamientos por primera vez, la montaña tembló, hubo truenos, el pueblo tembló. Ahora los mandamientos todavía preservados dentro del arca pueden volver a hablar pronto, no con truenos, sino con juicio. Hemos cambiado la reverencia por el entretenimiento. Hemos reemplazado la verdad por la tendencia. Hemos silenciado la voz de Dios con nuestro propio ruido. Y ahora, enterrado bajo la colina del Calvario, el trono de la misericordia de Dios susurra, «Todavía estoy aquí». Si esta es verdaderamente el arca, y si verdaderamente ha sido encontrada,
Entonces estamos al borde de la historia profética. Este momento exige una respuesta. No podemos pasar de largo. No podemos encogernos de hombros. El descubrimiento del arca no es un llamado a la curiosidad, es un llamado al arrepentimiento. El mundo está temblando, pero Dios está hablando. ¿Escucharemos? ¿Nos volveremos? ¿O ignoraremos el mismo objeto que una vez guió ejércitos, partió ríos y derribó muros? Esta es la señal final, y no debemos perdérnosla. Dejen que el mundo discuta. Dejen que los eruditos debatan. Dejen que los críticos se burlen. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el arca está clamando. Preparen el camino del Señor. Vuelvan al altar. Hagan de su corazón un lugar santo, porque el Rey viene, y el propiciatorio ha hablado. El arca puede estar oculta, sellada bajo piedra y custodiada por ángeles, pero el Dios que una vez se cernía sobre esa caja de oro, ahora desea algo mucho más personal. Quiere habitar en ti. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios?» El arca de la alianza, una vez el objeto más sagrado de la tierra, ya no es el único propiciatorio. A través de Jesús, el propiciatorio se ha movido. Se ha movido de un cofre cubierto de oro al corazón humano. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba velada. Residía en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, llevando sangre. Pero ahora, gracias a la cruz, ese velo está rasgado. Ahora, cada creyente puede convertirse en morada del Espíritu Santo. No una vez al año, no a través de un ritual, sino cada día, en cada aliento. Dios ya no quiere vivir en cajas, quiere vivir en personas. Ezequiel 36:26 dice, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este es el verdadero milagro. No solo que el arca pudo haber sido encontrada, sino que Dios todavía anhela morar con el hombre. No en templos hechos con manos, sino en templos vivos, corazones renovados por la gracia. El arca contenía los 10 mandamientos. Ahora Dios quiere escribir su ley en tu corazón. El arca estaba coronada por el propiciatorio. Ahora Cristo te ofrece misericordia cada vez que te vuelves a Él. El arca una vez viajó delante de Israel, guiándolos a la batalla y la bendición. Ahora el Espíritu de Dios va delante de ti, si se lo permites. Así que aquí está la pregunta que importa más que la arqueología, más que los titulares, más que las teorías. ¿Dejarás que su sangre toque tu corazón? ¿Dejarás de vivir para ti mismo y comenzarás a vivir para aquel que sangró por ti? No necesitas viajar a Jerusalén para encontrar la presencia de Dios. No necesitas cavar a través de piedra antigua para encontrar su misericordia. Ahora mismo, donde quiera que estés, Él está cerca. Ahora mismo, tu corazón puede convertirse en el nuevo lugar santísimo, pero solo si lo invitas a entrar. Puede que nunca veas el arca con tus ojos, pero puedes convertirte en el trono de su presencia. Puede que nunca toques los querubines de oro, pero puedes ser tocado por el Espíritu que una vez se cernía entre ellos. No esperes a que la historia se ponga al día. No esperes a que el mundo crea. Cree ahora. Di sí ahora. Porque en un mundo desesperado por señales y maravillas, el mayor milagro de todos no está enterrado bajo piedra. Es el corazón que se rinde, es el alma que se arrepiente. Es la vida que se convierte en un templo viviente. Hoy, ese puedes ser tú. Has escuchado la historia, has seguido las señales y ahora te encuentras en una encrucijada. El arca puede estar sellada bajo siglos de piedra, pero el mensaje que lleva todavía habla. Habla más fuerte que los titulares, más fuerte que la duda y más claro que cualquier debate arqueológico. Lo crea el mundo o no, lo capturen las cámaras o no, la verdad no puede ser enterrada.
La presencia de Dios no está contenida en reliquias. Su gloria no está limitada por la aceptación humana. Y, sin embargo, este descubrimiento exige una respuesta. Esto no se trata de probar una teoría, se trata de encontrarse con una verdad tan poderosa que podría cambiar tu vida. El arca siempre fue un símbolo, un puntero, un trono de misericordia donde el cielo tocaba la tierra. Pero ahora el cielo te está tocando a ti. Mira a tu alrededor. Las guerras estallan, el engaño crece, los corazones de muchos se enfrían. Y en medio de todo, un objeto sagrado que una vez contuvo la gloria de Dios se ha agitado de nuevo. Debes preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Es este el último susurro de Dios antes de la tormenta? ¿Un llamado a regresar? ¿Una oportunidad para arrepentirse antes de que los cielos se abran? Mateo 24 nos advirtió de este tiempo. Joel 2 nos dijo que habría señales. Y aquí está, una señal, no en truenos, sino en silencio, no en espectáculo, sino en una cámara sellada. Una señal que dice, todavía estoy aquí. Entonces, ¿qué harás con ella? ¿Te encogerás de hombros? ¿Esperarás a que las noticias lo verifiquen? ¿O caerás de rodillas y harás la única pregunta que importa? Señor, ¿me estás llamando? Porque si lo está, no te demores, arrepiéntete, cree, regresa. Dios no está esperando que el arca sea revelada para moverse, está esperando que tu corazón se abra. Has escuchado, ahora responde, apaga el ruido del mundo y escucha. En lo profundo de tu alma, el espíritu se está moviendo. El arca puede estar oculta, pero el cielo está abierto. El arca puede estar sellada, pero la misericordia no. Dios todavía está llamando y te está llamando a ti. Así que no esperes permiso, no esperes certeza, da un paso adelante, arrodíllate, ora, deja que esta historia haga más que inspirar, deja que te transforme. La verdad no se ha perdido, solo ha estado oculta por un tiempo y ahora se está revelando a aquellos que están listos. ¿Estás listo? El arca puede estar sellada, pero el cielo está abierto. ¿Estás listo? Lo que parecía solo una leyenda, ahora se enfrenta a la ciencia moderna con un hallazgo que pocos se atreven siquiera a investigar. Algunos creen que estamos frente a los restos del arca de Noé, pero lo más desconcertante no es el arca, es lo que había cerca, una tumba, y cuando fue abierta, incluso los científicos quedaron en silencio. Hoy vamos a mostrarte por qué este descubrimiento podría reescribir parte de la historia sagrada como la conocemos. Durante siglos, las voces de la tradición, desde las tierras ancestrales de Armenia y Turquía hasta los confines del Medio Oriente, han proclamado poseer el secreto de su última morada. Han tejido relatos y señalado emplazamientos con la convicción de que allí yacen los restos del patriarca. Sin embargo, en tiempos recientes, una serie de afirmaciones audaces, un descubrimiento que muchos consideran el sepulcro de Noé, ha desatado una ola de conmoción que ha sacudido los cimientos de la arqueología, la historia y la fe misma, dejando a expertos y creyentes en un estado de asombro absoluto. Antes de que nos sumerjamos aún más profundo en este desvelamiento que promete dejarlos sin aliento, les pedimos un pequeño gesto de apoyo. Tómense un instante para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal. Su valioso respaldo es el motor que nos permite seguir compartiendo con ustedes más historias bíblicas, fascinantes hallazgos arqueológicos y descubrimientos que fortalecen el espíritu. Ahora sí, sin más preámbulos, volvamos a este viaje inolvidable. La narrativa sagrada nos ofrece escasos destellos de los años postreros de Noé. En el libro de Génesis encontramos un pasaje conciso, casi enigmático. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Génesis 9, 28, 29. Y eso es todo. No hay mención de su sepulcro, ni registro alguno del lugar donde su cuerpo fue finalmente depositado. A diferencia de figuras como Abraham,
Moisés o David, cuyas tumbas son conocidas o veneradas, el último reposo de Noé ha permanecido envuelto en un profundo silencio escritural. Pero este velo de silencio, lejos de disuadir, ha sido el fértil suelo donde los murmullos de la tradición han florecido. Así, a lo largo y ancho del Medio Oriente, múltiples enclaves han reivindicado con fervor ser la última morada de Noé, el hombre que halló gracia en la mirada del Todopoderoso, el patriarca que salvó a la humanidad. En la pintoresca localidad libanesa de Karaknu, una tumba de casi 36 metros de largo se alza imponente, y sus habitantes, por generaciones, han creído fervientemente que es la de Noé. En la antigua Mesopotamia, hoy Irak, otro santuario ha sido venerado como el lugar de su descanso desde los albores de la civilización. Cerca de las majestuosas cumbres del monte Ararat, en Turquía, otros señalan ancestrales mojones y pequeños templos dedicados a su memoria. Con todo, ninguna de estas tradiciones presentaba una evidencia irrefutable hasta que la curiosidad de exploradores modernos encendió una nueva luz en esta búsqueda milenaria. Y en esta odisea por descifrar el pasado, un nombre resuena con particular fuerza, un visionario cuya tenacidad cambiaría el curso de esta investigación: Ron Wyatt. Ron Wyatt, un enfermero anestesista que se transformó en un explorador bíblico con una convicción inquebrantable, se hizo célebre por sus audaces expediciones a sitios de profunda relevancia escritural a finales del siglo XX. Él estaba absolutamente convencido de la veracidad de la Biblia, de que sus monumentales acontecimientos habían dejado huellas tangibles, marcas indelebles en la tierra que aún hoy podían ser desveladas. Fue durante una meticulosa investigación en las inmediaciones del monte Ararat que Wyatt afirmó haber localizado lo que creyó era el sitio de la tumba de Noé, mucho antes de que otros arqueólogos dirigieran su atención a ese lugar. Empleando sofisticadas herramientas de radar, de penetración terrestre y antiguas cartas geográficas, identificó un emplazamiento que no solo coincidía con las tradiciones locales, sino que además albergaba asombrosos artefactos. Entre los hallazgos destacaban singulares estelas pétreas, rocas de gran tamaño con intrincadas inscripciones labradas en su superficie. Estos grabados revelaban símbolos enigmáticos, embarcaciones surcando olas, figuras de animales, narrando quizás una historia ancestral. Una de estas piedras incluso ostentaba la distintiva marca en forma de cruz de los primeros peregrinos cristianos, quienes ya en épocas remotas consideraban este lugar como un sitio sagrado. Wyatt sostuvo que estas piedras eran marcadores conmemorativos, erigidos por los descendientes de Noé para honrar el lugar de descanso de su patriarca y su familia, un tributo perdurable a la memoria de un linaje excepcional. Aunque sus aseveraciones generaron un torbellino de debate y escepticismo en su momento, sus hallazgos, innegablemente, captaron una considerable atención e inspiraron futuras expediciones. Muchos lo tildaron de excéntrico y desestimaron sus teorías, pero décadas después, exploraciones adicionales en la misma región comenzarían a desvelar una verdad impactante. Algo verdaderamente extraordinario yacía sepultado allí. Décadas después, un equipo de arqueólogos, movido por la persistencia de las leyendas y los hallazgos previos, revisó el sitio con una metodología renovada. Lo que desenterraron fue una tumba que parecía haber sido meticulosamente sellada, oculta bajo capas de tierra y piedra acumuladas por el tiempo. No se trataba de un enterramiento rudimentario, sino de una preparación cuidadosa, diseñada para la preservación. En el interior yacían restos esqueléticos de una magnitud que superaba con creces cualquier expectativa. Los huesos pertenecían a un individuo de estatura monumental, un hombre que por su tamaño y fuerza excedía dramáticamente a la gente de su época. Pero un detalle en particular paralizó la respiración de todos los presentes y encendió una chispa de asombro colectivo, un fragmento óseo masivo de un pulgar. Este hueso, la articulación de un pulgar gigante, era de un tamaño que eclipsaba por completo el de cualquier ser humano promedio.
Los científicos y expertos allí reunidos quedaron estupefactos, pues este hallazgo parecía corroborar las descripciones bíblicas de los patriarcas, presentados como hombres de edad y estatura prodigiosas. Algunos incluso recordaron el enigmático pasaje de Génesis 6, que habla de gigantes que poblaron la tierra antes y después del diluvio, añadiendo un escalofriante eco a la revelación. Y aquí es donde la ciencia y la escritura se entrelazan de una forma que desafía la razón. La existencia de un esqueleto de tal magnitud, especialmente ese pulgar colosal, no solo apoya la descripción bíblica de hombres de gran estatura en los tiempos antediluvianos, sino que nos obliga a considerar las implicaciones de Génesis 6:4. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos, que menciona a los gigantes o Nefilim. Este hallazgo no es solo un hueso, es un portal a una comprensión más profunda de una era que muchos han relegado al mito. Podría ser que las leyendas de gigantes, que resuenan en diversas culturas del mundo, tengan un fundamento real, anclado en la misma verdad que la Biblia nos revela. Las inscripciones grabadas en las estelas cercanas, ahora estudiadas con renovado interés y rigurosa precisión, aportaron un peso innegable a la identificación. En sus trazos ancestrales se hablaba de un hombre del diluvio y de un predicador de justicia. Estas descripciones, sorprendentemente exactas, encajan a la perfección con la figura de Noé. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, Gus Pedro 2:5, lo describe precisamente de esa manera. Noé, predicador de justicia, un título que ahora parecía grabado no solo en las páginas de las Escrituras, sino en la piedra misma. Estas monumentales estelas pétreas, descubiertas en el yacimiento, merecen un capítulo aparte. No eran simples rocas, sino piedras erguidas gigantescas, colocadas con una deliberada intención y una reverencia innegable. Cada una ostentaba inscripciones que, en conjunto, parecían narrar una epopeya. Una de ellas mostraba con claridad imágenes de olas turbulentas y de un gran navío flotando sobre las aguas, una representación inequívoca del diluvio. Otra esculpía lo que parecían ser parejas de animales, rememorando la carga del arca. Estas inscripciones, a pesar del desgaste implacable del tiempo, coincidían con el relato del diluvio en Génesis, con una precisión asombrosa. Algunas de estas piedras se cree que fueron estelas conmemorativas, erigidas por los propios descendientes de Noé en honor a su progenitor, un testamento de amor y respeto. Otras, en cambio, portaban marcas añadidas siglos después por peregrinos que visitaron el sitio, añadiendo capas a su historia. Juntas, estas piedras tejían un testimonio silencioso pero poderoso. Esta no era una tumba cualquiera, era el lugar de descanso de un hombre recordado por el acontecimiento más trascendental en la historia de la humanidad desde la creación misma, el diluvio. Naturalmente, la voz del escepticismo se alza, sugiriendo que la tumba podría pertenecer a otro héroe ancestral, quizás extraído de las ricas leyendas mesopotámicas del diluvio, como el mítico Utnapishtim de la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, la sobrecogedora confluencia de pruebas, la ubicación geográfica en las proximidades del monte Ararat,
las estelas pétreas adornadas con imaginería del diluvio, el monumental hueso del pulgar, la extraordinaria envergadura de los restos óseos y las inscripciones que lo identifican explícitamente como el hombre del diluvio. Todos estos elementos convergen de manera irrefutable hacia una única y poderosa conclusión. Este era Noé. Más allá del hueso y la piedra, la verdadera intriga se cimenta en la cohesión de esta evidencia. Cada pieza, aparentemente disparate, encaja en un rompecabezas que muchos habían creído puramente mitológico. La ubicación no es aleatoria, las descripciones no son genéricas. Estamos hablando de una coincidencia tan precisa que la probabilidad de que se trate de otro personaje es cada vez más remota. La balanza de la evidencia, en este caso, se inclina de manera dramática hacia la autenticidad bíblica, desafiando a aquellos que por años han buscado explicaciones alternativas. Para aquellos con una perspectiva de fe, un hallazgo de esta magnitud trasciende la mera curiosidad arqueológica. Es una confirmación monumental. Es la reafirmación palpable de que el registro bíblico no es una colección de fábulas, sino una crónica veraz de la historia humana. Es la certeza de que Noé no fue un arquetipo mítico, sino un hombre de carne y hueso, escogido por Dios, preservado a través del diluvio, y finalmente depositado con honor en la tierra. Génesis 9:13 nos relata el pacto divino con Noé. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así como el arco iris continúa siendo, hasta el día de hoy, un testimonio resplandeciente de esa promesa inmutable, así también la tumba de Noé, si resulta ser auténtica, se erige como un testimonio silencioso pero poderoso de la realidad inquebrantable de la palabra de Dios. Noé, tras el diluvio, vivió 350 años más, un período donde fue testigo y guía de su familia, y observó cómo las naciones emergían y se formaban a partir de la descendencia de sus hijos. Contempló los albores de la civilización humana, renacer de las cenizas del juicio divino. Su sepulcro, por lo tanto, no es un mero lugar de enterramiento. Es un hito monumental, el marcador tangible del segundo amanecer de la humanidad, un nuevo comienzo forjado a través de la fe y la obediencia. La epístola a los Hebreos lo exalta con palabras que resuenan con poder y verdad. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. La tumba de Noé es mucho más que un descubrimiento arqueológico. Es un testimonio elocuente, un recordatorio pétreo de la fe inquebrantable de un hombre y un espejo de las verdades eternas que trascienden el tiempo. El asombro no emana únicamente de los restos óseos que yacen en la tumba, sino de la trascendental verdad que estos representan. Sí, en efecto, este es el sepulcro de Noé. Entonces el diluvio no fue una leyenda, el arca no fue un mito forjado en la imaginación, y la palabra de Dios, el relato bíblico, se ve confirmada de manera irrefutable, grabada en piedra, impresa en hueso y arraigada en la tierra misma. Esta no es una simple verificación de un hecho histórico, es una validación profunda de la autoridad y la veracidad de un texto sagrado que ha guiado a millones por milenios. Esta revelación para muchos resulta profundamente inquietante y no sin razón. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 37, 39 que los últimos días de la humanidad serían como en los días de Noé. Personas inmersas en su rutina diaria, ajenas a las señales y ciegas al inminente juicio, hasta que la inundación llegó y los arrastró a todos. Encontrar el sepulcro de Noé no es solo una ventana al pasado remoto, es una advertencia, un eco profético resonando desde la antigüedad hasta nuestro presente.
un recordatorio vívido de lo que el futuro podría deparar. La tumba de Noé habla con una elocuencia que supera cualquier hallazgo arqueológico. Habla de fe incondicional, de obediencia inquebrantable y de salvación providencial. Nos convoca a retornar a una verdad fundamental. Dios juzga el pecado, pero en su infinita misericordia siempre ofrece una vía de escape para aquellos que creen y confían. Así como Noé construyó el arca y entró en ella por fe, nosotros hoy somos invitados a hallar salvación a través de Cristo, la verdadera arca de seguridad. El pulgar gigante, las intrincadas inscripciones, las imponentes estelas pétreas, todo ello converge en un recordatorio ineludible. La Biblia no es un compendio de fábulas antiguas, sino la vivificante y eterna palabra de Dios, palpitando con relevancia para cada generación. La fascinación con los gigantes o Nefilim siempre ha sido un tema marginal y enigmático. Sin embargo, el descubrimiento de restos de una estatura tan descomunal en un contexto que coincide con el relato bíblico confiere a estas narrativas una nueva y sorprendente credibilidad. Ya no son meras leyendas susurradas, se transforman en una posibilidad tangible, una pieza que encaja con la descripción de un mundo antediluviano diferente al nuestro, donde las proporciones y las vidas eran de una magnitud que hoy nos cuesta siquiera imaginar. El hueso del pulgar, por sí solo, es un desafío a la comprensión biológica moderna, un vestigio de una era que nos obliga a reevaluar nuestros modelos de lo que era posible. Y más allá de los restos físicos, esta evidencia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida en aquel tiempo. Si Noé y sus contemporáneos poseían una envergadura tan imponente, ¿qué otras características los diferenciaban? ¿Cómo era la ecología de ese mundo? Las criaturas, la atmósfera. Este hallazgo abre puertas no solo a la arqueología, sino a la paleoantropología y a la historia geológica, sugiriendo que la Tierra, antes del diluvio, pudo haber sido un lugar con condiciones radicalmente distintas, que permitían el desarrollo de seres de proporciones casi míticas. La meticulosa interpretación de las estelas por los arqueólogos modernos reveló aún más capas de significado. No solo representaban el diluvio y la arca, sino que, en algunos detalles sutiles, se encontraron alusiones a la vida prediluviana, quizás símbolos de una moralidad en declive o la advertencia de un juicio venidero. Era como si aquellos que erigieron las piedras, conscientes de la magnitud del evento, hubieran querido dejar no solo un memorial, sino una crónica visual para las generaciones futuras, un mensaje en piedra que trascendiera las barreras del lenguaje. Cada símbolo, cada trazo en esas rocas ancestrales cuenta una parte de la historia. Los análisis detallados revelaron patrones geométricos y constelaciones que, según algunas interpretaciones, podrían haber marcado la fecha o la temporada del diluvio. Esto sugiere una sofisticación en el conocimiento astronómico y geológico de los descendientes de Noé, un legado de sabiduría que buscaron preservar en el corazón de la tumba de su patriarca. Es un testamento no solo a un evento, sino a una cultura, a una memoria colectiva grabada con propósito. La comunidad científica, por su parte, no ha sido unánime en su reacción. Inicialmente, la postura de Ron Wyatt fue recibida con una mezcla de incredulidad y desdén, tachada a menudo de pseudociencia. Sin embargo, a medida que nuevas expediciones han aportado datos corroborados con tecnología avanzada y metodologías rigurosas, el muro del escepticismo comienza a agrietarse. Expertos que antes desestimaban la posibilidad, ahora se ven obligados a considerar la fuerza acumulativa de la evidencia, a reevaluar sus paradigmas. No se trata de una aceptación generalizada, pero sí de una apertura a un diálogo más serio y una investigación más profunda, algo impensable hace unas décadas. Este proceso de revalidación subraya la naturaleza dinámica de la arqueología, donde las viejas teorías son constantemente desafiadas por nuevos descubrimientos. La evidencia del monte Ararat no solo reabre el debate sobre la tumba de Noé, sino que también
estimula una revisión de la historia antigua y la interconexión de mitos y hechos. Es un recordatorio de que la verdad, a menudo, reside en los lugares más insospechados, esperando ser desvelada por la persistencia y la mente abierta. La ciencia, en su esencia, busca la verdad, y a veces esa verdad se alinea de forma sorprendente con los relatos más antiguos de la humanidad. Si la autenticidad de esta tumba se establece de forma concluyente, las ramificaciones para la comprensión de la historia bíblica serían inmensas. No solo vindicaría la historicidad de Noé, sino que fortalecería la credibilidad del Génesis como un registro factual, no solo teológico. Esto podría generar un cambio de paradigma en los estudios bíblicos y arqueológicos, fomentando una nueva era de investigación enfocada en la búsqueda de evidencia tangible para otros eventos y personajes descritos en las Escrituras, revitalizando la fe de millones en la veracidad de su texto sagrado. Esta confirmación tendría un efecto dominó, abriendo debates cruciales sobre la naturaleza de la inspiración bíblica, la posibilidad de la inerrancia textual y la interacción entre la fe y la razón. Un descubrimiento como este desafía la compartimentación moderna del conocimiento, recordándonos que la historia, la ciencia y la espiritualidad no siempre son dominios separados, sino que a menudo se entrelazan en la búsqueda de la verdad última. Es una invitación a una síntesis más profunda, a una visión más holística del pasado humano y de su significado. Noé, al haber sido el puente entre dos mundos, el antediluviano, arrasado por el juicio, y el postdiluviano, renacido de las aguas, ostenta un legado único. Su tumba, por ende, no solo conmemora a un hombre, sino que simboliza la continuidad de la especie humana, la resiliencia de la vida y el cumplimiento de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio de agua. Es el punto de partida de todas las naciones conocidas, un monumento al renacimiento y a la esperanza, un recordatorio de que, incluso después de la catástrofe más absoluta, la vida encuentra un camino. La figura de Noé, en este contexto, se convierte en un arquetipo universal de esperanza y propósito. Su vida, sus decisiones y su legado encapsulan la idea de que incluso frente a la aniquilación total, la fe y la obediencia pueden forjar un nuevo destino para la humanidad. Es un mensaje que trasciende cualquier cultura o credo, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y del poder transformador de una elección individual que resuena a través de los milenios. La omnipresencia de las narrativas de diluvios universales en culturas de todo el mundo es uno de los fenómenos más intrigantes de la antropología. Desde las epopeyas sumerias hasta los mitos de los nativos americanos, el recuerdo de una gran inundación es un hilo común. Si la tumba de Noé se verifica, no solo valida una historia bíblica, sino que da un peso extraordinario a la posibilidad de que un evento cataclísmico global, como el descrito en Génesis, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad, explicándose así la sorprendente similitud de estas leyendas a lo largo de geografías y eras. Esta convergencia de relatos, de pronto, deja de ser una mera coincidencia folclórica para convertirse en un posible eco de una realidad compartida. El descubrimiento en el monte Ararat no solo refuerza el relato bíblico, sino que ilumina estas narrativas globales con una nueva luz, sugiriendo que quizás no eran simples creaciones de la imaginación, sino recuerdos distorsionados o preservados de un evento real, un trauma colectivo que se transmitió de generación en generación. Las advertencias de Jesús sobre los días de Noé adquieren una resonancia escalofriante en nuestra era. Un mundo ensimismado en sus placeres, desatento a las señales de los tiempos, ajeno a una trascendencia mayor. El sepulcro de Noé no es un eco polvoriento del pasado. Es una alarma que resuena hoy, un llamado urgente a la reflexión y a la preparación espiritual. Nos confronta con la idea de que la historia no es solo un ciclo, sino un camino que avanza hacia un propósito final, y que las decisiones de cada individuo tienen un peso eterno. Esta tumba nos confronta con la ineludible pregunta:
¿Estamos nosotros, como humanidad, prestando atención a las señales? ¿Estamos tan absortos en nuestras vidas cotidianas como aquellos antes del diluvio? La historia de Noé, corroborada por esta evidencia, deja de ser un cuento antiguo para convertirse en una parábola viva, un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios tiempos y una invitación a la introspección antes de que sea demasiado tarde. Más allá de la monumentalidad de los descubrimientos arqueológicos, la verdadera joya de este hallazgo radica en su mensaje espiritual. Es un testimonio vivo del amor de Dios, que incluso en medio del juicio extiende una mano de salvación a aquellos que eligen creer y obedecer. La arca de Noé, entonces, se transforma en la metáfora definitiva de la gracia divina, un refugio, una vía de escape disponible para todos, si tan solo elegimos entrar por fe. El sepulcro de Noé no solo valida un evento, valida un camino. En última instancia, este conjunto de hallazgos, desde el hueso insólito hasta las inscripciones que gritan una historia, no es solo un triunfo de la arqueología, sino un poderoso recordatorio de que la fe no está divorciada de la razón, que los relatos más profundos de nuestra tradición no son meras ficciones, sino que pueden tener raíces profundas y tangibles en la historia del mundo. La tumba de Noé, si es realmente lo que parece, nos insta a ver la Biblia no como un mero texto religioso, sino como un mapa, una guía, para entender no solo el pasado, sino también nuestro presente y el futuro que nos aguarda. Este es un descubrimiento que invita a la reflexión, a la investigación adicional y a una reconsideración de verdades largamente aceptada. No es el final de una búsqueda, sino el comienzo de muchas otras, abriendo nuevas avenidas para que la ciencia y la fe dialoguen, para que la historia y la profecía se entrelacen de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El misterio de Noé, lejos de ser resuelto por completo, se profundiza y nos llama a seguir explorando. Imaginen por un momento el impacto emocional en aquellos primeros exploradores y arqueólogos que poco a poco fueron desenterrando estas pruebas. La incredulidad inicial, que se convierte en asombro y luego en una profunda reverencia. No es solo un trabajo científico, es una experiencia que conmueve el alma, que te confronta con lo innegable, que te hace sentir el peso de miles de años de historia bajo tus pies. Esta es la esencia de lo que significa desenterrar el pasado, y es la emoción que queremos compartir con ustedes. Las narrativas antiguas, a menudo relegadas a cuentos para niños o mitos sin fundamento, poseen una sorprendente tenacidad. El caso de Noé y su tumba nos muestra que lo que consideramos mito podría ser, en realidad, un eco lejano de una verdad histórica, codificada en el lenguaje de los tiempos. Estos relatos son mucho más que simples historias. Son planos para entender nuestra existencia, la relación de la humanidad con lo divino y el propósito intrínseco de nuestro viaje en la tierra. Así, el descubrimiento de lo que muchos creen es el sepulcro de Noé ha estremecido al mundo. Desde la detección inicial de Ron Wyatt y las misteriosas estelas pétreas, hasta el colosal hueso del pulgar y las inscripciones que claman la figura de un predicador de justicia, la abrumadora evidencia apunta hacia uno de los hallazgos más extraordinarios en la arqueología bíblica. Pero más allá de las piedras y los huesos, el mensaje es cristalino y potente. Noé fue real. El diluvio fue un evento histórico palpable, y la palabra de Dios, confirmada por la tierra misma, es una verdad inquebrantable. Su tumba se alza como un testimonio eterno de fe y obediencia, y como una advertencia urgente para nosotros hoy: caminar con el Creador antes de que el juicio final se manifieste.